Inmunodeficiencias. Bueno, la inmunodeficiencia se da a una falla de los elementos celulares, tanto bioquímicos y moleculares del sistema inmune que se manifiestan clínicamente. Se clasifican en dos grupos, que son las primarias o las secundarias. Las inmunodeficiencias primarias se originan por la alteración de una o más proteínas del sistema inmune celular o humoral, lo que explica la diversidad o heterogeneidad en la susceptibilidad particular a diferentes agentes infecciosos. Y la se presenta como una consecuencia de una u otra enfermedad, ya sea desnutrición, cáncer o infección, y el uso de las terapias inmunosupresoras. Las primarias también pueden ser congénitas, tienen una base genética y pues se da por las alteraciones de una o más proteínas del sistema inmune. También hay una clasificación que fue en el 2015, la más reciente, que fue propuesta por expertos de la Unión Internacional de la Sociedad de Inmunología, en donde estas se clasifican en deficiencia de linfocito B humoral, deficiencia de linfocito T celular, deficiencia de linfocitos B o T combinada o defectos de fagocitosis, defecto del complemento, asociación a un fenotipo característicos y otras. Que son estas de acá. Bueno, en la inmunodeficiencias primarias humorales, a su vez, estas se clasifican en tres tipos, que son la agamma globulinemia, la inmunodeficiencia común variable y el síndrome de Hirschberg del IgM, de la inmunoglobulina. Existen además una serie de efectos humorales cuyas causas en la mayoría de los pacientes aún se desconoce, como es la deficiencia de la inmunoglobulina A, la hipogammaglobulina transitoria de la infancia, la deficiencia de la subclase de la inmunoglobulina G y la deficiencia específica de anticuerpos. Bueno, aquí tenemos unas inmunodeficiencias específicas, las características de la enfermedad y el defecto. Bueno, tenemos a la inmunodeficiencia en específica a la difusión fagocítica como enfermedad. Características de estas tendremos a la enfermedad granulomatosa crónica, que su defecto va a ser la NADPH, una enzima que cataliza la reducción de O2. Tenemos la enfermedad de Hope o hiperimmunoglobulinemia E, que va a ser por el defecto en la quimiotasis de monocitos y altos niveles de inmunoglobulina E. Otra característica es de este síndrome, que es de Shediac-Higashi. Su defecto va a ser las anormalidades morfológicas del leucocitos, quimiotasis anormal y muerte por microorganismos anormal y disminución de la actividad del NK. Otro inmunodeficiencia inespecífica sería la deficiencia, la de complemento. Características de esta, tenemos la deficiencia de los componentes iniciales, que es C1, C2 y C4, y la C3. En su defecto va a ser infecciones graves en la vía respiratoria, sistema nervioso central, como la glomerulonefritis y vasculitis, y los componentes tardíos como la C5 y la C9. Su defecto se asocia con infecciones recurrentes por bacterias ricas en polisacáridos. La
Las inmunodeficiencias secundarias se presentan en individuos con patologías que afectan a uno o más de los elementos del sistema inmune. El déficit inmunológico es una infección secundaria a una enfermedad asociada o subyacente. Causas de la inmunodeficiencia secundaria serían las deficiencias nutritivas, alteraciones metabólicas, uso de inmunosupresores, infecciones, tumores, enfermedad hematológica, quirúrgicas y traumáticas, recién nacidos prematuros. El signo clínico característicos en los enfermos con inmunodeficiencia son las infecciones. Las infecciones más recurrentes son las senopulmonares, otitis, sinusitis, bronquitis y neumonía, la meningitis y la sepsis. El agente infeccioso vamos a tener a las bacterias encapsuladas y enterovirus. La localización de la infección va a ser por diarreas y trastornos de la vía respiratoria. Defecto inmunológico va a ser el déficit humoral. Otro agente infeccioso están los agentes oportunistas, los hongos, virus y los neumocitos. La infección localizada va a ser infecciones de la vía respiratoria por la deficiencia celular, el defecto inmunológico. Otro agente infeccioso es la Neisseria, localización de la infección, infecciones de la vía respiratoria y el sistema nervioso central. Defecto inmunológico, la deficiencia del complemento. Otro agente es el Staphylococcus pseudomonas, localización de la infección, las infecciones de la piel. Defecto inmunológico va a ser el defecto fagocítico. Otro agente serían las bacterias, elemento inmune infectado, tiene un componente con actividad inmunosupresora, ribonucleasas, arpaginasas y exotocinas. Y el de tuberculosis, supresión de linfocitos y monocitos. Otra agente tenemos a los virus, ya sea sarampión o rubiola y citomegalovirus, elemento inmune afectado, inmunosupresión, depresión generalizada de 3 a 4 semanas, linfopenia, disminución de la respuesta de los linfocitos a antígenos y mitógenos. Otro agente infeccioso son los parásitos y protozoarios, que puede ser el Trichomonas cruzi, elemento inmune afectado, la disminución de la respuesta inmune celular. Otras inmunodeficiencias específicas de inmunodeficiencias de las células beta encontramos a la agamaglobulemia ligada al cromosoma X. El agente infeccioso va a ser las infecciones bacterianas y virales. Las manifestaciones clínicas va a ser infecciones de la piel, ojos, oídos, bronquios, pulmones, vías gastrointestinales, meningitis y sepsis. Otras tenemos a la inmunodeficiencia común variable, hipogamaglobulemia con un grado variable de la disfunción. Va a ser el agente infeccioso, la gandialandia, la influencia, el neumococo, el estafilococcus, las infecciones oportunistas. Y las manifestaciones clínicas son las infecciones sinusales y pulmonares. Algunos desarrollan la enfermedad autoinmune, adenomegalia y esplenomegalia. Otra deficiencia es la deficiencia selectiva de la inmunoglobulina A. Agente infeccioso va a ser la gandialandia. Manifestaciones clínicas, infección, alergia como asma y alergias alimentarias, enfermedades gastrointestinales o autoinmunes, otitis crónica, sinusitis y neumonías. Y en la inmunodeficiencia de células T tenemos al SIN del cromosoma DGR, deleción de la cromosómica en la región 22q11. O pues trasplante del timo fetal. Manifestaciones clínicas durante las primeras horas de vida, crisis convulsivas, cianosis o
datos de insuficiencia cardíaca, alteraciones faciales, hipertelorismo, arco palatino elevado, úvula bífida, boca de pescado, micrognatia, orejas de inserción baja. Solo el 2% de los pacientes con estas infecciones crónicas por virus, bacterias, hongos y protozoarios. Bueno, las pruebas inmunológicas para el diagnóstico de la inmunodeficiencia están las biometrías hemáticas completas con diferencial, la fagocitosis, la quimiotaxis, la reducción del NT y la evaluación del complemento. Bueno, aquí tenemos las pruebas para evaluar la inmunidad innata, que son estas que pues mencioné anteriormente, y el complemento hemolítico un 50%. Las pruebas para evaluar la inmunidad humoral, tenemos a estas pruebas de nefrometría, el electroforesis de proteínas, la inmunoelectroforesis también. Las pruebas para evaluar la inmunidad celular, tenemos la hipersensibilidad tardía, la respuesta proliferativa de los linfocitos y la subpoblación de los linfocitos T, CD4 y CD8. Integración del metabolismo. El metabolismo, definido como el conjunto de reacciones que proporcionan un aporte continuo de sustratos para el mantenimiento de la vida, incluye procesos catabólicos y anabólicos. En las rutas catabólicas se libera energía, parte de la cual se transforma en trifosfato de adenosina y se recogen nucleótidos reducidos, como en los que se muestra acá, el NAD, el NADPH y el FATH. Las reacciones anabólicas necesitan un aporte energético que usualmente lo proporciona la hidrólisis del ATP, molécula que es transportadora universal de energía metabólica y que también es el poder reductor necesario, suministrado por los nucleótidos reducidos. Ahora, tanto las rutas catabólicas como las anabólicas se suceden en tres niveles. En el nivel 1 se produce la interconversión entre las macromoléculas complejas, las cuales son las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos y los lípidos, y las moléculas sencillas monoméricas como lo son los aminoácidos, los nucleótidos, azúcares, ácidos grasos y glicerol. En el segundo nivel, tiene lugar la interconversión de los monómeros y compuestos orgánicos más sencillos, el piruvato y la acetil-CoA. Finalmente, en el nivel 3, se lleva a cabo la degradación de estos intermediarios metabólicos a compuestos inorgánicos, el dióxido de carbono, agua, grupos aminos, o la utilización de estos precursores para la síntesis de las diferentes biomoléculas. El metabolismo debe estar estrictamente regulado y coordinado para atender a las necesidades de las células en las distintas situaciones. Se conoce de la función de los alimentos como fuente de energía, pero como la ingesta en el ser humano no es continua, la utilización de los mismos y la movilización de las reservas endógenas se desplazan claramente durante las pocas horas que transcurre entre las comidas, cerrando el ciclo de alimentación-ayuno, en la que se diferencian más etapas. Primera, estado postabsortivo. Segunda, ayuno nocturno. Y tercera, estado de realimentación. La estrategia metabólica consiste en almacenar calorías cuando los nutrientes están disponibles y movilizar las reservas cuando no las hay. En todas ellas, el metabolismo energético del organismo está integrado y regulado con el fin principal de mantener la glucemia relativamente constante. En el hígado de un organismo bien nutrido se favorece la degradación oxidativa de la glucosa, proceso denominado glucólisis, la síntesis del glucógeno, la glucogenosíntesis y la síntesis de los triacilgliceroles conocida como lipogénesis. Estos tres procesos ocurren cuando la persona cumple con las necesidades dietéticas. Ahora, sin embargo, el papel metabólico de este órgano en un estado de ayuno es bastante diferente.
Primero se activa la degradación del glucógeno, proceso denominado glucogenólisis, la síntesis de glucosa a partir de precursores endógenos, proceso denominado gluconeogénesis, la síntesis de los cuerpos cetónicos, la cetogénesis, y por último, la degradación de las proteínas, la proteólisis. Especializaciones metabólicas de los tejidos. En el hígado, la síntesis de combustibles para uso en otros órganos, síntesis de ácidos grasos, síntesis de glucosa como glucogenólisis, gluconeogénesis, síntesis de cuerpos cetónicos y regulación del transporte de lípidos. Estas son las especializaciones metabólicas que cumple este órgano. En el músculo esquelético, las células musculares están especializadas en degradar sustancias nutritivas y producen el ATP necesario para la contracción muscular. El músculo esquelético almacena el 75% del glucógeno no movilizable a otros tejidos. Exporta lactato, el ciclo de Cori, exporta alanina en el ciclo glucosalanina y reserva de proteínas en inanición. La creatina fosfato, reserva energética adicional del músculo esquelético. En el tejido adiposo, el principal objetivo de los adipocitos es almacenar combustible como triacilglicéridos. Estos corresponden al 85% de las reservas energéticas del organismo. Síntesis y degradación de triglicéridos controlada por lipasa sensible a hormonas. Participa en el control del propio tejido, como la leptina. En el cerebro, exigente y voraz, estas dos características principales de este órgano. El 60% del consumo de glucosa en reposo es 120 gramos por día. La glucosa es el combustible preferido y casi exclusivo y se adapta a usar cuerpos cetónicos. No puede interrumpirse el aporte de nutrientes ni de oxígeno porque entonces se provocarían alteraciones en el funcionamiento óptimo del cerebro o como puede llevar a un ictus o a una isquemia. En las especializaciones metabólicas del corazón, el corazón para mantener su función contráctil requiere un suministro continuo y abundante de energía, transformando la energía química almacenada en la glucosa, cuerpos cetónicos y ácidos grasos libres de cadena corta en energía mecánica empleada en la interacción acina-miosina a nivel de las miofibrillas. Son tres elementos fundamentales que involucran al mecanismo cardíaco. Primero, utilización de sustratos. Segundo, síntesis del ATP mediante fosforilación oxidativa por la cadena respiratoria mitocondrial. Tercero, transferencia de energía desde el ATP a la molécula reservorio, actina-miosina, mediante la cadena mitocondrial. Se presenta a continuación el caso clínico de un paciente masculino de 13 meses. Se presenta la definición de la patología a describir, que es la aciduria orótica, básicamente sus características clínicas, y se presenta el caso clínico. Masculino de 13 meses de edad con bronconeumonía respondida a cloranfenicol. La fecha de nacimiento fue el 26 de octubre del 61, con un peso de 4.150 gramos, alimentado con fórmula y ganancia de peso satisfactoria. El caso clínico es bastante antiguo, debido a que la patología, la aciduria erótica, a nivel global solo se han reportado 20 casos, o sea, no es muy frecuente. Sin embargo, este caso clínico es muy interesante y va al grano, por decirlo de esta manera. La madre del bebé refiere que alrededor de los 3 meses lo notaba pálido y con movimiento y llanto menor que en los primeros 2 meses de vida. Al año no realizaba ningún esfuerzo por sostener la cabeza y se veía letárgico. Durante este tiempo no se especificó alguna enfermedad. Sus laboratorios mostraron hemoglobina de 4.6 gramos por mililitro, reticulocitos menores del 0.5% y plaquetas de 2020
220.000. Las células mostraron anitocitosis, la orina normal, y fue transfundido con hierro oral por un mes con respuesta a 6,5 gramos por mililitro. Al mes se revisó al bebé y presentaba problemas de malnutrición. El hemograma mostró hemoglobina de 9,1 gramos por cada 100 mililitros, bilirrubina sérica de 0,3 miligramos por cada 100 mililitros, hierro sérico de 11 picogramos por mililitro, proteínas plasmáticas de 6,9 gramos por cada 100 mililitros, albúmina de 4,4 gramos, globulina de 2,5 gramos, colesterol sérico de 172 miligramos por cada 100 mililitros, trazas de proteína en orina también presentó el bebé. A los 17 meses ingresó de nuevo al hospital por causa de desnutrición. Pesaba 9,5 kilogramos. Se observó una ligera palidez y facies inexpresiva. Presentó estrabismo. Su cabello se notaba ralo, corto y muy fino. Mostraba poco interés, sin habla, sin capacidad de mantenerse en pie. La evaluación psicométrica indicó que mantenía una edad mental de 7 a 11 meses. La circunferencia craneal fue de 47 centímetros, presión arterial de 110-80 milímetros de mercurio, vaso palpable y sin problemas neurológicos. La edad ósea reveló edad de 12 meses. El tratamiento de hierro intramuscular fue fallido. Si bien las pruebas mostraban un retraso mental, ya que el bebé tenía 17 meses, y las pruebas mostraban una edad mental de 7 a 11 meses, está muy reducida. La edad ósea también. Y estos son síntomas de esta patología, ¿no? De la aciduria orótica. Provoca un retraso mental. Y ahí el bebé cumple con esos criterios de esta patología. Ahora, los exámenes de laboratorio mostraron hemoglobina de 8 miligramos por mililitro, hematocrito del 25%, reticulocito del 2%. Las células mostraron anitocitosis y poiquilocitosis, gran número de macrocitos presentes hipocrómicos, con otras células microcíticas e irregulares, vitamina B12 sérica de 580 picogramos por mililitro, ácido fólico sérico de 28 microgramos por mililitro. Se realizó una prueba de orina para detectar ácido urótico encontrándose en forma de cristales, y ya esto es un aspecto positivo a favor de la enfermedad. Acá podemos ver unas placas histológicas. A la derecha podemos ver los cristales de ácido urótico en orina, y a la izquierda podemos ver sangre periférica. En la imagen de arriba la clasificamos en A y B, la inferior. La superior es antes del tratamiento con uridina y la inferior es después de 6 meses de tratamiento con uridina. Como se dijo antes, cuando se hablaba de aciduria orótica producto de las alteraciones en el metabolismo de las pirimidinas, se dijo que el tratamiento principal para esta patología no se conocía, pero que el tratamiento con uridina provocaba disminución de los cristales de ácido urótico en orina. Bueno, el caso clínico en su etiología, se refleja una deficiencia tanto de orotato o fosforribosil central. Se refleja una deficiencia tanto de orotato, fosforribosil transferasa, como de orotidilato descarboxilasa, que son las dos últimas enzimas reguladas por el gen UMPCS. En la mayoría de los casos de aciduria orótica tipo 1 se han detectado mutaciones puntuales en el dominio OPRT. Aciduria orótica tipo 2. Aún más rara, y se debe a una deficiencia solo de orotidilato descarboxilasa. Se ve afectada la actividad del dominio OMPD. En este caso hay anomalías neurológicas
y orotidinuria, pero no anemia megaloblástica. La aciduria urótica tipo 3, bueno, también puede surgir secundaria a la obstrucción del ciclo de la urea, en particular en la deficiencia de la ornitina transcarbamilasa. Puede distinguir este aumento en el ácido urótico secundaria a la deficiencia de la OTC de ácido urótico hereditaria examinando los niveles de amoníaco en sangre. En la deficiencia de ornitina transcarbamilasa, ya que en el ciclo de la urea se acumula, se verá hiperamonemia y PUN disminuir. El diagnóstico diferencial, bueno, se descartó la acidemia metilmalónica con homocistinuria, ya que este padecimiento es debido a un error congénito del metabolismo de la vitamina B12, el cual fue tomado en cuenta, ya que varios de la sintomatología que presentaba el paciente eran propias de esa enfermedad. Sin embargo, la excreción de ácido urótico en la orina es el principal indicador para detectar la aciduria urótica, al ser característico de este padecimiento. El diagnóstico, bueno, en este trastorno existen dos funciones defectuosas, la de la pirofosforilasa del ácido orotidílico y la de la descarbamilasa del ácido orotidílico. Ambas funciones son desempeñadas por la enzima bifuncional sintetasa de uridina 5-monofosfato, cuyo gen está situado en el locus 13. Las manifestaciones fenotípicas de la aciduria urótica consisten en anemia megaloblástica que no responde al tratamiento con ácido fólico o vitamina B12, excretando grandes cantidades de ácido urótico por la orina en forma de cristales, retraso en el crecimiento y desarrollo, así como de manifestaciones hematológicas. Bueno, tratamiento, como ya lo había dicho, es la administración de uridina. Básicamente se dice que es entre 100 a 120 gramos por mililitro. A continuación se presenta la actualización con referente al tema. Esta actualización va enfocada a los microRNA circulantes como biomarcadores epigenéticos en la enfermedad cardiovascular. Este artículo fue publicado por la Revista Española de Cardiología en el año 2017, mes de septiembre. A continuación se les hablará un poco acerca de lo que trataron los diferentes estudios y al final de esta presentación se les mostrará una tabla con los resultados de los diferentes autores en el trabajo de este artículo. Los microARN son una clase de ARN no codificable de pequeño tamaño, entre 20 a 25 nucleótidos. Otros autores dicen que de 19 a 25 nucleótidos. Estos participan en la regulación génica. Estas especies moleculares regulan funciones básicas en prácticamente todos los tipos celulares y por ello están directamente asociadas con la fisiopatología de un gran número de enfermedades cardiovasculares. Son numerosos los estudios que proponen a los microARNs como biomarcadores circulantes de diferentes patologías cardiovasculares, como lo va a ser el IAM, el infarto agudo del miocardio, enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca, entre otras, incluso con propiedades físico-químicas y bioquímicas superiores a los indicadores proteicos convencionales utilizados actualmente en la práctica clínica. Los microARN son el grupo de ARN de pequeño tamaño que han atraído mayor atención durante los últimos años. Participan en la mayoría, si no en todos los casos de los procesos biológicos, constituyendo un mecanismo de control epigenético fundamental a nivel posttranscripcional que permite la regulación temporal de la expresión del ARN mensajero y, por ello, la rápida respuesta a los cambios ambientales. Algunas de las funciones de estos microARNs serán las siguientes. Estos actúan a nivel posttranscripcional mediante la degradación del ARN mensajero o la inhibición de la transducción y en ambos casos disminuyen la expresión del gen sobre cuyo ARN mensajero ascendiana. Un mismo ARN mensajero puede contener múltiples sitios de unión para varios microARNs y generar una compleja red de interacciones microARN
ARN mensajero. De esta forma, se estima que los microARN tienen la capacidad de regular la expresión de aproximadamente el 60% de los genes humanos. Los microARN constituyen una densa red reguladora de la expresión génica con múltiples efectos cooperativos sobre un gran número de genes, lo que permite controlar diversas rutas moleculares a distintos niveles. Al contrario que otros tipos de ARN como el ARN mensajero, los microARN son altamente estables en el medio extracelular. Los microARN extracelulares están protegidos de la degradación por el empaquetamiento de diferentes tipos de vesículas lipídicas, tales como cuerpos apoptóticos, micropartículas y exosomas, y por la unión con proteínas como la AGO2, la argonauta 2, o la NPM1, la nucleofosfina 1 o lipoproteínas, incluyendo lipoproteínas de alta y baja densidad. La interacción con elementos lipídicos o proteicos confieren a los microARN una gran resistencia a diferentes condiciones adversas, como la degradación por la actividad de ribonucleasa, los pH extremos, las temperaturas elevadas, los ciclos repetidos de congelación-descongelación o el almacenamiento prolongado. De hecho, los microARN sintéticos libres se degradan rápidamente en el plasma sanguíneo. Los microARN extracelulares actúan como un auténtico sistema de comunicación intercelular, regulando la expresión génica y el fenotipo de las células receptoras, al igual que sus formas intracelulares. Los microARN extracelulares participan tanto en respuestas fisiológicas y adaptativas como en el inicio y el desarrollo de estados patológicos, incluyendo las enfermedades cardiovasculares. Diferentes autores han llegado a diferentes conclusiones o han propuesto diferentes hipótesis que se han confirmado en este estudio. Por ejemplo, Cernek et al. Proponen que los cuerpos apoptóticos generados durante la aterosclerosis son capaces de transmitir señales paracrinas mediante microARNs, regulando la estabilidad de la placa del ateroma. James Ryder et al. Describen un mecanismo de comunicación heteroprotector entre las células endoteliales y las células vasculares musculares lisas, mediado por vesículas extracelulares, microARN 143 y microARN 142. Este mismo autor también describe un mecanismo de comunicación heteroprotector entre las células endoteliales y las vasculares. Por último, se muestra una tabla con los diferentes resultados que se obtuvieron en diferentes estudios. Todos estos estudios fueron parte de la revisión de este artículo. Autores como Kuwabarak et al. Plantearon estudios con 71 pacientes ingresados en el departamento de cardiología. Los resultados destacados con estos pacientes son valores elevados de microARN1 y microARN 133A en pacientes con infarto agudo al miocardio, angina de pecho inestable y cardiomiopatía de Takotsubo. Aquí estos microARN1 y 133A son claves como biomarcadores en estas patologías. Autores como De Baus et al. Plantearon un estudio con 510 pacientes de infartos agudos al miocardio remitidos para reperfusión mecánica primaria y 87 controles sanos. Los resultados que obtuvieron fueron valores elevados de microARN 208B y microARN 499 en pacientes con AMI y casi indetectables en los controles sanos. Los pacientes con YAMSET presentaron valores superiores a los pacientes sin YAMSET, microARN detectables en el plasma una hora después del inicio del dolor torácico. Autores como Cortens et al. Plantearon estudios con 33 pacientes con IC aguda y 20 controles sanos. Los resultados que obtuvieron fueron valores elevados de microARN 499 en pacientes con IC aguda.
se llegó a la conclusión de que diferentes tipos de microARN son fundamentales como biomarcadores en diferentes patologías cardiovasculares. En este estudio se dejará la referencia bibliográfica para que ustedes puedan revisar esta, esta publicación hecha por la Revista Española de Cardiología y puedan también analizar los diferentes trastornos y los diferentes microRN como biomarcadores epigénicos. Muchas gracias por su atención prestada. Espero que este material les haya aportado un conocimiento nuevo, así como nuevas dudas, ¿no?, que son indispensables para seguir aprendiendo.